Hola a todos y bienvenido al podcast donde desentrañaremos los misterios de las telecomunicaciones. Soy Pedro de Sousa, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro, y hoy nos sumergiremos en la unidad número 3, la transmisión en paso banda. Vamos a explorar la modulación, las señales en banda pasante, los distintos tipos de modulación, los diagramas de bloques y la fascinante multiplexación por división de tiempo. Para comenzar, hablemos de la modulación en banda pasante y sus aplicaciones. La modulación se define como el proceso de transformar información de su forma original a una forma más adecuada para la transmisión. En esencia, es como inyectamos nuestra información en una onda portadora para que viaje por el canal de comunicación. Existen diversas formas de hacer esto. Si la información se codifica en la amplitud de la portadora, hablamos de modulación de amplitud AM. Si se modifica la frecuencia, es modulación de frecuencia FM. Y si alteramos la fase, nos referimos a la modulación de fase PM. Pero la modulación de fase pasante no se detiene ahí. También tenemos la modulación de banda lateral única, Blue, la modulación por pulso y otras formas más sofisticadas que vienen a la modulación. Estas técnicas son el corazón de muchas de las comunicaciones que usamos a diario. Por ejemplo, la radiodifusión, tanto AM como FM. Las utiliza para transmitir señales de audio. En televisión, la modulación es fundamental para las señales de video y audio. También son cruciales en las telecomunicaciones para transmitir datos digitales en redes móviles y satélites. La conectividad Wi-Fi y los sistemas GPS también se basan en la modulación, incluso el audio y video en streaming utilizan la modulación para transmitir señales comprimidas a través de Internet. Los beneficios de la modulación de banda pasante son muchos. Permiten la transmisión a larga distancia, optimiza el uso del espectro, es compatible con diversos medios como el aire, cable o fibra óptica y posibilita la multiplexación que veremos en detalle más adelante. Además, es muy versátil ya que puede transmitir tanto señales analógicas como digitales. Ahora, es fundamental que definamos qué es una señal de banda pasante. Una señal de banda pasante, también llamada señal de pasabanda, es aquella cuyo espectro de frecuencia está centrado alrededor de una frecuencia no cero, conocida como frecuencia portadora, y no en la frecuencia cero. En otras palabras, la energía de la señal se concentra en una banda de frecuencia alrededor de esa frecuencia portadora. Esto contrasta con una señal de banda base, cuyo espectro está centrado en la frecuencia cero o DC. Un elemento clave en los sistemas de banda pasante es el filtro pasobanda, BP. Este tipo de filtro permite el paso de las señales en una banda de frecuencia específica con una atenuación muy baja, mientras que rechaza las frecuencias a ambos lados de la misma banda. Cualquier componente de entrada cuya frecuencia pertenezca a esta banda será transmitida hacia la salida a filtro. Aunque con cierta modificación de amplitud y fase, el esquema de un sistema de comunicaciones paso-banda es similar al de un sistema de banda base, donde los bits a transmitir modifican un parámetro de una onda portadora, que luego se transmite por el canal. Pasamos a una discusión importante en la modulación coherente y no coherente. La clave de la diferencia radica en la utilización de la información de fase de la portadora para la demodulación. La modulación coherente, el receptor necesita una referencia de fase precisa de la portadora para poder demodular correctamente la señal recibida y recuperar los datos transmitidos. Esto implica una sincronización de fase entre el transmisor y el receptor. Los ejemplos de modulación coherente incluyen la modulación de fase, la PM, la modulación de cuadratura de amplitud, QAM, y la modulación de cuadratura de fase, la QPSK. La modulación coherente puede mejorar la relación señal-ruido y permite una mayor eficiencia espectral en comparación con la no coherente. Es fundamental en la comunicación óptica coherente para transmisiones de alta velocidad y larga distancia. Por otro lado, la modulación no coherente, la fase de la portadora no es necesaria para la detección de la señal modulada. En su lugar, se utilizan otras características de la señal, como la amplitud o la frecuencia, para transmitir la información. Esto tiene una ventaja importante: la modulación no coherente puede ser más sencilla de implementar, ya que no requiere un proceso de sincronización de fase. Esto la hace atractiva a las aplicaciones donde la precisión de la sincronización de fase es difícil de lograr. La modulación coherente puede utilizarse en sistemas de banda pasante para transmitir información a través de una portadora de radiofrecuencia. Algunas técnicas de modulación de banda pasante, como la QAM y la QPSK, son ejemplos de modulación coherente. Ahora,
Un aspecto crucial para entender cómo funcionan estas modulaciones son los diagramas de bloques. Un diagrama de bloque es una representación gráfica que ofrece una visión funcional de un sistema y muestra cómo se interrelacionan sus distintos elementos. Los bloques representan los elementos del sistema y las líneas y flechas indican las relaciones entre ellos. Aquí vamos a hablar vamos a analizar brevemente lo que son los componentes típicos para algunos tipos de modulación y veremos sus diagramas de bloque. Comenzamos por la modulación de amplitud AM. Esta modula la amplitud de la señal portadora con la señal de información. Estos se conforman por la señal moduladora, el mensaje en este caso, que es la señal de baja frecuencia que contiene la información que se desea transmitir. Por ejemplo, audio o datos. El oscilador o portadora, que este genera una señal sinusoidal de alta frecuencia constante, conocida como onda portadora. Esta portadora es la que será modulada y transportará la información. El sumador, que combina la señal moduladora con un componente de corriente continua DC. Esto es necesario en AM. Para evitar la inversión de fase de la señal modulada cuando la señal moduladora pasa por cero. Tenemos el multiplicador o modulador. Este es el corazón del modulador AM. Multiplica la señal moduladora sumada con el componente DC por la onda portadora. El resultado es una onda cuya amplitud varía según la señal moduladora. El filtro de pasabanda, que asegura que solo las frecuencias deseadas de la señal modulada, la portadora y sus bandas laterales, pasen a la etapa de transmisión. Esto elimina componentes no deseados y evita interferencias. Además de una antena que convierte la señal eléctrica modulada de ondas electromagnéticas para su propagación a través del espacio, como podemos ver en el diagrama que estamos visualizando ahora en pantalla. Tenemos la modulación de frecuencia FM. Modula la frecuencia de la señal portadora con la señal de información. Esta se compone por la señal moduladora o mensaje, la señal de información que se desea transmitir, un integrador. Este componente es crucial en FM, ya que integra la señal moduladora. La salida del integrador es proporcional al área bajo la curva de la señal de entrada. En FM, la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal moduladora y la fase es proporcional a la integral de la frecuencia. Por lo tanto, para una modulación de frecuencia necesitamos que la entrada al VCO sea una señal de fase modulada, lo que se logra integrando la señal moduladora. Otro componente es el oscilador controlado por voltaje o VCO anteriormente mencionado. Este genera la onda portadora cuya frecuencia de oscilación varía directamente con la tensión de entrada, la salida del integrador. A medida que la amplitud de la señal de moduladora cambia, la tensión aplicada al VCO cambia, lo que a su vez modifica la frecuencia de la portadora. El amplificador de potencia aumenta la potencia de la señal FM modulada a un nivel adecuado para su transmisión por la antena, y evidentemente la antena que irradia la señal FM al aire, como vamos a ver ahora. La modulación de fase PM, esta modula la fase de la señal portadora con la señal de información. Se compone por una señal moduladora o mensaje, que es la información que se desea transmitir, un oscilador, en este caso una portadora, que genera la onda portadora de frecuencia y amplitud constantes. El modulador de fase, este componente varía la fase de la onda portadora directamente en proporción a la amplitud instantánea de la señal moduladora. Un cambio en la amplitud de la señal moduladora resultará en un cambio correspondiente en la fase de la portadora. Tenemos el amplificador de potencia, que aumenta la potencia de la señal PM modulada para su transmisión, y la antena, que irradia la señal PM al aire, como podemos ver o hemos visualizado en este diagrama. Para las modulaciones digitales, los diagramas de bloques suelen incluir la modulación por desplazamiento de amplitud ASK, que esta modula la amplitud de la señal portadora para representar datos digitales. Un modulador ASK típicamente incluye un generador de señal portadora, un bloque de entrada de datos digitales, un modulador, a menudo un multiplicador y un filtro de salida, como se puede ver en el siguiente diagrama. La modulación por desplazamiento de frecuencia FSK modula la frecuencia de la señal portadora para representar datos digitales. Un diagrama de bloques de FSK generalmente incluye un generador de señal digital, un modulador FSK y una señal portadora. El modulador cambia la frecuencia de la portadora según la información digital, como podemos ver en la siguiente imagen. La modulación por desplazamiento de fase o PSK. Esta modula la fase de la señal portadora para representar datos digitales. Es una técnica digital que utiliza los cambios en la fase de una portadora para transmitir su información.
La modulación de amplitud en cuadratura o QAM modula tanto la amplitud como la fase de la señal portadora para representar datos digitales. Un esquema QAM utiliza dos portadoras ortogonales, una en fase 1 y la otra cuadratura Q, para transmitir datos. El diagrama de bloque suele mostrar el modulador, la transmisión y el demodulador. En base a las aplicaciones de los distintos tipos de modulación digital, son extremadamente amplias y abarcan una gran variedad de sistemas de comunicación. Se utilizan para transmitir datos por cable, radio, fibra óptica y también en sistemas de control. Aquí algunos ejemplos, digamos, específicos de tipos de modulación y usos vendrían siendo, por ejemplo, para la transmisión de datos por cable, está presente en el Internet, en el USB, HDMI y otros estándares de transferencia de datos por cable. La transmisión de datos por radio, que es fundamental en el Wi-Fi, Bluetooth 4G, 5G y otros sistemas de comunicación inalámbrica. La transmisión de datos por fibra óptica es esencial para el Internet de alta velocidad y redes de datos empresariales. Los sistemas de control, utilizados para transmitir señales digitales de forma fiable en diversas aplicaciones industriales y automatización. Los FSK, que es la modulación por desplazamiento de frecuencia. Este se usa en módems, radios FM, identificación de llamadas, telemetría y radiosondas. Los PSK o modulación por desplazamiento de fase, presente en el Wi-Fi, Bluetooth y GPS. El QAM o modulación por amplitud en cuadratura, ampliamente utilizado en Wi-Fi, televisión y acceso a Internet de alta velocidad. El OFDM, que es la multiplexación por división de frecuencia ortogonal. Este es empleado en Wi-Fi, televisión digital y acceso a Internet DSL. Otras aplicaciones incluyen teléfonos móviles, radios bidireccionales, sistemas de comunicación satelital, redes de computadora, modems, router, radiodifusión digital, telemetría, monitoreo de sensores a distancia, radiosondas de globos meteorológicos, identificación de las llamadas, etc. Ahora, para finalizar, analicemos la multiplexación por división de tiempo o TDM, su funcionamiento y sus aplicaciones en comunicaciones digitales. La TDM es una técnica que permite transmitir múltiples señales simultáneamente a través de un único canal de comunicación. Lo logra dividiendo el tiempo del canal en intervalos, de modo que cada señal transmite su información durante su periodo asignado. En esencia, todo el ancho de banda del canal se asigna a diferentes canales de baja velocidad durante cortos intervalos de tiempo, permitiendo que múltiples canales de bajo ancho de banda compartan un canal de alto ancho de banda, intercambiándolos en el dominio del tiempo, como podemos ver en un ejemplo claro en esta imagen. ¿Cómo funciona el TDM? Vamos a separarlo en 6 pasos. El paso 1, la división de canales. Se define el canal de comunicación a compartir. La asignación de franjas horarias. El tiempo de transmisión disponible se divide en intervalos de tiempo discretos y fijos, conocidos como franjas horarias. Cada franja se asigna a un usuario o flujo de datos específico. Número 3, tenemos el entrelazado de señales. Los datos de cada usuario se transmiten secuencialmente dentro de un intervalo de tiempo asignado. Este entrelazado asegura que cada señal ocupe su intervalo sin superposición. Número 4, la transmisión. El flujo de datos multiplexados se transmite a través del canal. Número 5, la demultiplexación. En el receptor, el flujo de datos multiplexados se demultiplexea para extraer las señales individuales, separándolas según sus intervalos de tiempo asignados. Y número 6, la reconstrucción de señales. Las señales individuales se reconstruyen en su forma original para su interpretación o reproducción. La TDM requiere una sincronización precisa entre los dispositivos transmisores y receptores para garantizar la correcta asignación e interpretación de los intervalos de tiempo. Una señal de reloj compartida entre el transmisor y el receptor coordina la transmisión y recepción. La utilidad de la TDM es innegable en el mundo digital actual, donde la demanda de la transmisión de datos eficaz y fiable es constante. Esta se utiliza ampliamente en las redes de telecomunicaciones para transmitir múltiples señales a través de un único canal, maximizando su uso y mejorando la eficiencia de la red. Además, la TDM es versátil, ya que se soporta una gran variedad de señales como voz, datos y video. Su robustez y fiabilidad la hacen opción preferida para aplicaciones críticas, donde la integridad y la disponibilidad de los datos son primordiales. Un método relacionado a la multiplexación por división de polarización, o PDM,
En sistemas de comunicación por fibra óptica, permite transmitir dos canales de información en la misma fibra óptica, utilizando dos estados de polarización ortogonales de la luz. Esto duplica la capacidad de transmisión de la fibra, siendo crucial para el aumento de la capacidad de las redes de telecomunicaciones. Y como hemos visto, esto ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast, haciendo como siempre, cumpliendo las actividades. Muchísimas gracias por todo y buenas noches.